la Zona Cero. Qué gran misterio suponen las catedrales góticas, ¿verdad? ¿Cuántos enigmas se encierran en su interior? El propósito por el que fueron elevadas al cielo, los constructores que intervinieron en esa edificación. Las catedrales góticas siguen siendo uno de los grandes misterios, una de las grandes incógnitas de toda la cristiandad. Vamos a hablar de ellas, por lo menos un poquito, en este monográfico Zona Cero, con Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, si vienes vestido de masón, qué maravilla, qué guapo, vienes con tu mandil y con tu cartabón. Con el compás. El compás también, el compás. Nuevecito, a ver si lo uso. Mira, Carlos, qué guapo también. Mire, de caballero, templario. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Pues ya ves, aquí de caballero templario. Me pesa la cota de malla, pero bueno. Eso sí. Eso es un poco, además, como está lloviendo, Claro, esto es la rumbre y tal. Bueno, y el pelo rapado al cero, ¿eh? Sí, eso siempre queda bien. Con tu capa... Eso queda bien, que luego molesta mucho al almofar para colocarte el casco y es incómodo. Eso sí. Bueno, pues vamos a hablar de las catedrales góticas, que sí que yo creo que es uno de los mayores misterios de la cristiandad, ¿verdad? El motivo por el que fueron levantadas esas formas que asumieron, ¿verdad? Y cómo se diferenciaron de lo que se había construido hasta entonces, y sobre todo cómo se buscó la ubicación, ¿no? Porque parece que esa ubicación también encierra algún enigma, ¿no? Sí, todo lo que tiene que ver con las catedrales románicas y después las góticas, ¿no? Lo que pasa es que las góticas son mucho más espectaculares porque tienen un diseño geométrico totalmente diferente, buscando son muy la luz. vistosas, muy vistosas. Exactamente. Y además, otro de los misterios es la rapidez con la que se construyen en poco tiempo. Hay pocos datos un poco que se sepa exactamente la cantidad de catedrales que se pudieron construir, pero de los pocos datos que sabemos es que entre 1180 y 1270 se construyen en Europa 80 catedrales y no menos de 500 abadías. Y estamos hablando de una época románica. Después ya en el gótico se construyen mucho más y lógicamente se van reconstruyendo algunas que habían empezado su fase de construcción pues en el siglo XII, siglo XIII. O sea que hay una profusión de catedrales en poco tiempo que deja un poco estupefactos a la gente, porque estamos hablando de catedrales con unas tecnologías muy sofisticadas para la época. Es decir, tenía que haber muchísimo maestro que estuviera diseñando esos perfiles y después estuviera levantando todas esas catedrales que son auténticos monumentos, no solo arquitectónicos, sino de espiritualidad, como luego vamos a comentar. Así que el misterio empieza desde el mismo momento en que se empieza a construir, el lugar donde se ubica, que como tú bien dices, no son lugares seleccionados al azar, sino que tienen que ver con lugares sagrados, lugares de poder donde ya anteriormente había una ermita o había incluso una mezquita, y luego la rapidez en la construcción de estas catedrales que actualmente muchos arquitectos se llevan las manos a la cabeza porque prácticamente no saben cómo pudieron salir prácticamente de la nada, ya digo, esos arquitectos, esos técnicos que pudieron manejar estas construcciones. Recuérdanos la fecha, 1200. Sí, entre 1180 y 1270, en ese tiempo, se construyen en Europa 80 catedrales y no menos de 500 abadías, solo en ese tiempo. Como ves, es algo sorprendente, a pesar de que ya digo que hay otros datos que avalan estas cifras. ¿Dónde sale tanto constructor? Esa es un poco la incógnita que podemos dejar en la mesa. Esta fecha arranca justo antes de la Tercera Cruzada, un severo castigo para la cristiandad porque los reveses fueron constantes, pero mientras que nos íbamos estampando contra el musulmán en Oriente, Carlos, las catedrales se elevaban al cielo, ¿no? Claro, hay uno de los grandes misterios, porque sigue siéndolo, aunque haya quien intente simplificarlo, y de hecho actualmente hay toda una corriente de pensamiento en Europa Occidental y Estados Unidos que está extremadamente intrigada por la evolución de Occidente, es decir, qué es lo que hace que de repente Occidente en un momento dado cambie. Lo que ocurre a partir del Renacimiento no es casual, todo eso tiene un origen en lo que se hizo en la Edad Media. Jesús ha dicho algo fundamental, ¿de dónde salió toda esa cantidad de gente capaz de hacer obras como las catedrales? Es cierto que las catedrales forman parte de una cultura muy especial que hoy en día ya no tenemos, que es una cultura capaz de implicar a la totalidad de una comunidad en un principio o en un proyecto que duraría generaciones. Las catedrales duraban decenas y decenas de años, lo cual quiere decir que se tenía que transmitir el esfuerzo, que era enorme, de padres, hijos, nietos y bisnietos, para que a lo mejor una sexta o séptima generación después de comenzar la obra viera culminado el proyecto. Eso significa ante todo no una sociedad fanática como alguien podría pensar, sino justo lo contrario, una sociedad con unas miras a largo plazo y una confianza en sí mismo arrebatadora. Eso es muy difícil de imaginar. El florecimiento del arte gótico en Europa coincide además con el primer concepto
moderno en el sentido actual. Sabéis que, a diferencia de lo que ocurre tras la paz de España, cuando se organiza el sistema europeo de estados, en la Edad Media el concepto que existía no era tanto geográfico, sino como un concepto de carácter mixto geográfico-religioso. Era la cristiandad. La cristiandad sería lo que hoy llamaríamos el mundo occidental, que la cristiandad se entendía, por ende, que era siempre la cristiandad latina, es decir, la que seguía al Papa de Roma. Lo digo por contraposición a la ortodoxa, la de Bizancio y Grecia. El hecho cierto es que, es decir, independientemente de que desde el punto de vista, bueno, pues de la historia del arte es muy claro, es decir, los elementos diferenciadores clásicos y evidentes entre la construcción gótica y la románica que la antecedió, como el alzado de la configuración o los pisos superpuestos, la búsqueda de la luz que ha citado Jesús, lo que sí es cierto es que hacer una catedral gótica, y basta con ver cualquiera de las que hay en España, cualquiera de nuestros oyentes que se acerque, porque muchos los tendrán en sus ciudades, pues no quiero ya ni contar que sean de Burgos o de León, es decir, ver algo así. A mí, esto yo ahora voy a decir una opinión personal, el gótico y las obras medievales europeas para mí son la culminación de la civilización occidental. Por mucho que ocurriera después obras maravillosas y cosas maravillosas, ese arranque y ese inicio tiene una fuerza y sobre todo es decir, tiene tal capacidad de expansión, porque lo que ha dicho Jesús es muy interesante, pero se puede añadir algo más. No solamente es que aparece un número de enormes catedrales de golpe en un periodo de apenas 60 años, sino que es que eso coincide en un movimiento que va desde Portugal hasta Lituania. Es decir, se mueve, y desde Italia hasta Suecia. Se mueve en un arco, es decir, como una cruz de lado a lado de lo que es la Europa occidental actual. Y eso sí que es una gran novedad, porque hace a toda la cultura occidental, que entonces era una cultura en crecimiento y embrionaria, la conciencia y el sentimiento de que forman parte de algo común. Porque, en contra de lo que también se pudiera pensar, la Edad Media era un lugar donde la gente se estaba moviendo de un lado a otro. Porque, como luego veremos cuando hablemos de de dónde salían, esto no sale de la nada, esto exige carpinteros, arquitectos, especialistas en el tratado de la piedra, constructores, gente que sepa localizar canteras, gente que entienda de transporte, de movimiento, es decir, exige un nivel de conocimiento muy elevado y en un alto número de la población. En un sitio donde probablemente no sabían leer ni el 10% o menos, 4 o 5%, hay que tener en cuenta que no solamente hacen falta arquitectos competentes para levantar una catedral, hacen falta grandes maestros de obra, grandes expertos canteros, grandes especialistas en carpintería, en ingeniería práctica. Que levantar una catedral es una obra colosal. Y aun hoy en día sigue siendo algo complicado si se quiere hacer algo parecido. Un fenómeno que se extiende por toda Europa, como bien decía Carlos, pero vamos a centrarnos, Jesús, en Francia y en España, ¿no? Porque la verdad es que las catedrales góticas en estos dos países son fastuosas, sobre todo las francesas, ¿no? Hombre, tenemos Burgos, tenemos León, como decía antes. Sí, claro. Lo que pasa es que se ha escrito mucho más de las francesas. Como siempre, ese chauvinismo francés es más radical y mucho más de marketing que nosotros lo que hemos podido explotar en España. Eso siempre nos ha pasado con casi todos los temas, ¿no? En ese caso, Francia ha rentabilizado mejor mucho sus construcciones góticas, su historia, en fin, toda su arquitectura. Y ese es un mérito que hay que reconocerle. Y entre ellos, pues hay autores como Luis Charpentier, que ya se encargó de hacer aquella famosa obra ya mítica, ¿no?, del misterio de la Catedral de Chartres, donde todo el mundo lo ha leído y donde todo el mundo yo creo que conoce más la Catedral de Chartres que Santiago de Compostela o que Burgos o que cualquier otra de las catedrales que tenemos en España. Pero bueno, básicamente es verdad que todos tienen unos patrones generales y que yo creo que es importante resaltar, porque cuando se habla de una catedral, es verdad que era un templo religioso, era un templo espiritual, pero era un lugar de reunión, era un lugar donde tenía cabida incluso manifestaciones artísticas, culturales, incluso había universidades donde se impartían distintas temáticas, como era pues la dialéctica, la astrología, las matemáticas. Prácticamente la catedral era un todo, era un epicentro dentro de un lugar concreto que podía ser pues una ciudad. Y es importante resaltar el aspecto mistérico, el aspecto energético que tiene, y voy a señalar solo unas cuantas pinceladas porque yo creo que pueden ser generales para cualquier catedral que ahora mismo los oyentes tengan en su mente. Las catedrales, igual que con las iglesias, tienen una planta de cruz latina que está orientada de este a oeste, es decir, el este es el ábside, el oeste es la entrada, es decir, está encaminada un poco siempre en esa direccionalidad que tiene que ver con la salida y la puesta del sol. Pero fijaros que en una catedral prácticamente están representadas todas las formas de energía, todas las vibraciones. Está la energía telúrica, están esas aguas subterráneas, esa cripta, estaríamos hablando de ese signo negativo dentro de una terminología energética. Estaría la energía cósmica, representada por la cúpula, por esa antena que remata la cúpula, que sería de signo positivo. Estaría la energía luminosa, que son los rosetones, los mitrales. Tiene también una energía acústica, que son las campanas, los órganos, los cantos.
Y está la energía humana, importante, es el interruptor que activa todas las demás energías, es la presencia de los fieles. Antes, como recordaréis, se colocaban hombres y mujeres a cada lado, eran las dos polaridades, ahora ya es mixto. Bueno, pues toda esa concentración de energía es lo que hace, y eso así lo han afirmado algunos estudiosos, que se creen estados alterados de conciencia. Las catedrales son amplificadores energéticos para que todas las energías allí acumuladas y por lo tanto haciendo un rito religioso, que puede ser la misa de las 12 de la mañana, hora solar, todo eso se amplifica para que se genere lo que en un principio pensaban los constructores, que era hacer una geometría sagrada basada en el número Phi, en ese número sagrado, en ese número de oro que algún monográfico hemos dedicado, y luego que los fieles amplificaran todas esas energías con un rito determinado, un rito cristiano. Bueno, pues esa es la finalidad básica de una catedral, amplificar las energías de todos los esa es la finalidad básica de cualquier templo, porque todo el mundo sabe, por ejemplo, cualquiera que ha visto la famosa danza turca de los girobantes, de los derviches, y de los derviches, se da cuenta que en realidad, o cuando los niños en las madrasas, por ejemplo en Pakistán, que no hablan árabe, recitan de una y otra vez con un movimiento rítmico a la cabeza suras del Corán que no entienden, pues se sabe perfectamente que todo ese tipo de movimientos, ese tipo de actos de manera sistemática, realizados de una manera común, de la misma forma, por un grupo de gente numeroso, bueno, acaban generando un estado alterado de conciencia en el grupo. Pero estas catedrales, Carlos, ¿se construyeron siguiendo directrices de Vaticano o...? Ese es uno de algo más. No, el Vaticano desde luego no influyó como tal. Influyeron más órdenes religiosos como el Cister, sobre todo el Cister, que el Cister es el formador en parte del templo, se cogió la regla del Cister enseguida, como hicieron en España órdenes como Santiago Calatrava. El Cister es decisivo porque a diferencia de lo que ocurrió en el románico, donde por ejemplo, cuando comentaba Jesús lo bien que los franceses han vendido su gótico, es cierto que también han vendido muy bien su románico, pero ahí por ejemplo la fuerza por ejemplo de Cataluña o del norte de Aragón en el románico es tan fuerte que es imposible eliminar la enorme importancia que tuvo España junto con partes de Italia y de Francia en el nacimiento románico. Pero en el caso del gótico hay que reconocer que la orden del Cister en su centro francés fue un verdadero foco de dispersión y difusión por toda Europa de lo que era una nueva geometría, porque al fin y al cabo de lo que se trataba, era darle la vuelta completamente al templo románico oscuro, recogido, sombrío, y abrirlo a la luz, elevarlo hacia el cielo, eligiendo los mismos sitios, porque realmente ahí no existe digan lo que digan, no existe una geometría más sagrada o una ubicación más sagrada por parte de los templos góticos que los románicos o los anteriores o los paganos, porque básicamente los puntos que eligieron eran los mismos. Pero que la directriz de la construcción de las catedrales no sale de un concilio. No como tal, no sale de un concilio, no es una cosa organizada, es una especie de idea que va forjándose entre grupos muy vinculados a órdenes monásticas que descubren que existen formas mejores de construir. Bueno, forma parte también de una mentalidad donde se buscan espacios más grandes, donde entre más gente. Hay una enorme expansión de la población europea a partir del siglo XI. El siglo XI es uno de los siglos decisivos de la historia del mundo. 3 la población. Claro, luego es verdad que Europa sufrió un terrible golpe en el XIV, pero sí, que por cierto, ese terrible golpe luego entra en la enorme discusión, es el siglo en el que empieza la cuantificación, es cuando los europeos empiezan a hacer algo que nunca había hecho nadie en el mundo, que es empezar a medir las cosas. Bueno, pues eso hubiera sido imposible si no hubiera habido una mentalidad previa en Europa, y esa mentalidad previa lo dieron las catedrales, porque para hacer una catedral era necesaria la implicación de toda una comunidad, una región, una comarca e incluso un reino, porque era tal cantidad la necesidad que existía de gente de lo que llamaríamos altamente cualificado, altamente tecnificado, en una sociedad donde ese tipo de personas escaseaban enormemente, y además y cuando no escaseaban se los usaba con otros fines, iba a decir, más prácticos, por ejemplo construir trebuquetes o catapultas. Entonces, que realmente la posibilidad de que esta gente se dedicara a labores que en aquel entonces estaban totalmente mezcladas, no había aquí una clara diferenciación todavía en Occidente entre la sociedad civil y la Iglesia formaba parte de la totalidad, de manera que era importantísima su función en la sociedad, y el templo era el lugar principal de cualquier pueblecito. Vas a ver la cantidad de iglesias que hay en la Edad Media española. Pero has tocado un punto clave, y efectivamente es así. En el siglo XI se multiplica la población europea por 3 y se mejora muchísimo la especialización de algunos trabajos. Claro, porque mejora muchísimo, por ejemplo, es cierto, el descubrimiento del nuevo sistema de
excelente colocación de los yugos en los bueyes, la capacidad del arado que permitía acabar de una manera más profunda en terrenos más húmedos, el corte de la piedra, es decir, la utilización ya de caballos más pesados para la guerra y para arar, es decir, para el campo. Bueno, el comienzo de las mejoras de las razas de ganado por parte de los propios europeos, que no se había reformado desde los tiempos romanos. Bueno, hay una serie de mejoras que permiten que toda la industria que se mueve luego alrededor de los canteros y de los constructores de catedrales, que por cierto son gigantescos difusores de la cultura de la época, porque uno de los objetivos clarísimos que tienen todas las órdenes de su tiempo es que tienen una vocación universal dentro de la cristiandad. Pretenden que todo sea igual. De hecho, hay una enorme familiaridad. Cualquiera que ha visitado, por ejemplo, quiero decir, aunque no es una catedral, cualquiera que ha visitado, para mí, un lugar fascinante, que es Tomar, en Portugal, que fue el mayor enclave templario en la península ibérica, y lo compara, por ejemplo, con, con pequeños enclaves chiquititos, que por ejemplo existen del Temple en Inglaterra o en Escocia, te das cuenta de la afinidad, de la relación de parentesco inmediato, de que probablemente incluso había gente que eran del mismo origen o del mismo lugar, o que habían viajado de un lugar a otro. Eso es lo que hace que el gótico se convierta de una manera en algo esencial para crear una cultura nueva. Cuando se empiezan a levantar esas catedrales, efectivamente la humanidad, o por lo menos la humanidad que vivía en Europa, se llevaba ya un siglo preparando para construirlas. Eso es importante decirlo, y tenemos por eso una cualificación excepcional en muchos oficios como el de maestro cantero, que además esto parece que se transmitía a Jesús la cosa así como muy secreta, ¿no? Muy sotoboche. Sí, la verdad que cuando estamos hablando de la Edad Media, y es verdad que esta es una de las épocas esplendorosas de la Edad Media, no era tan oscura como nos han dicho, y aquí tenemos nuestras catedrales góticas, que por cierto, fíjate que la propia etimología de gótico erróneamente se pensaba que venía de godo y se pensaban que eran construcciones como muy atrasadas, cuando se sabe que realmente viene de el argot, un arte gótico que era transmitido precisamente por estas hermandades secretas que conocían su oficio, que conocían el oficio de la arquitectura y de la albañilería, pero en su alto grado, ¿no? Y de ahí viene todo lo de la masonería, de la francmasonería, que son estas hermandades que se reunían para transmitir secretamente esos conocimientos. Está bien que lo hayas dicho, porque yo cuando lo de la aventura de los godos se me inflaron hasta las cuerdas vocales, ¿no? Porque el arte gótico. Claro, el arte gótico, cualquiera que vea sentar en las pocas iglesias visigodas ve la diferencia. Uno de los que se encargaron bien cuadrado con... me acuerdo que este año he estado en Zamora viendo, la verdad es que es preciosa ver las iglesias visigodas que quedan. Sí. Entonces estaba cerrada, no pudimos verlo por dentro porque me hacía una enorme ilusión ver al pobre, ¿cuál es al pobre Daniel cayendo al foso de los leones con la cara esa de monigote graffiti que tiene? Entonces la verdad es que la diferencia con quien es capaz de hacer una catedral como la de Burgos, pues claro, hay una diferencia muy notable. Pero lo asocian, ¿verdad? Tiene su encanto también. Se asocia, uno de los que más difundió ese aspecto peyorativo del gótico fue Giorgio Vasari, precisamente ese gran biógrafo de autores del Renacimiento, ¿no? Pues Vasari, precisamente para alabar el Renacimiento, intentó denigrar el gótico, ¿no? Y no se dio cuenta que realmente el Renacimiento es un heredero, ¿no? Es una consecuencia, sí. Pero él, comentaba que el gótico venía de eso, de todo lo que era lo gótico, lo godo, y por lo tanto lo retrasado, ¿no? Bueno, solo hace falta ver cualquier catedral para saber que Vasari estaba totalmente equivocado. Así que es correcta la otra acepción, ¿no? Ese arte gótico, el argot, que se transmitía de generación en generación. Desde mi punto de vista había como dos hermandades importantes secretas en la Edad Media. Una era la de los constructores, la de los albañiles, los masones como tal, y la otra era la de los cartógrafos, que también es una hermandad que nunca se ha comentado y algún día hablaremos extensamente de ellos, pero que también transmitían esos conocimientos geográficos y cartográficos también prácticamente de familia en familia. Bueno, pues en el caso de estas hermandades secretas, claro que sí, ahí estaban, y una de las referencias donde se ve más claramente visible es en las marcas de cantero. Es cierto que hay como dos teorías, y además las dos no son contrapuestas, sino que son complementarias. Una es aquellos que marcaban la piedra para luego recibir el estipendio en función de las piedras marcadas, y ya sabes que eran símbolos pues muy genéricos, eran pues pequeñas cruces o ángulos rectos, poco más. Pero después había las otras marcas de canteros, que además se pueden apreciar en muchísimos de esos templos. Y está claro que la elaboración de esas marcas de cantero era casi tan elaborada como el hacer la propia piedra. Por lo tanto, no tiene lógica que sea una simple marca para luego reconocer la obra que ha hecho ese constructor o ese cantero. Estamos hablando de marcas que están reflejando una hermandad secreta, que están reflejando unos conocimientos, incluso que la propia orientación y situación de esa piedra está indicando algunas cosas. Por ejemplo, aunque no sería el caso propiamente de las marcas de cantero, pero siempre se ha comentado que en todas las catedrales góticas son instrumentos alquímicos que
tienen lo que es la piedra angular, lo que se llama siempre la piedra angular. Y la piedra angular, que está en todas las catedrales, dice que contiene polvo de proyección o piedra filosofal. Es decir, esa piedra angular, que sería como el soporte básico de una catedral gótica, no solo estaría reflejando esas propiedades alquímicas, aparte de espirituales que acabamos de comentar, sino que tendrían ese polvo de proyección, esa pequeña piedra filosofal que de alguna forma está sacralizando todo el templo. Bueno, pues eso solo es propio de hermandades que conocían el secreto. Por lo tanto, aquí nos estamos juntando en personas que sabían perfectamente el número de oro, es decir, los planos de la catedral se están diseñando según las proporciones del número áureo, de ese 1,618 que hemos comentado, y por otro lado hay unas proporciones alquímicas que luego se reflejan en estos símbolos. Algunos, pues lógicamente, pasan desapercibidos para la gran población, pero otros sí quedan reseñados en esas marcas de cantero que yo invito que se vean con otro tipo de ojos porque nos están dando una información muy reveladora. Uno de los legados de la humanidad que asombra, sigue asombrando a todos aquellos que se acercan a ellas, las catedrales góticas. Bueno, para terminar, Carlos, ¿tu catedral gótica favorita? A mí me encanta la de León. La de León. Me gusta mucho. O sea, tú te quedas con la catedral de De León. las españolas sí. Y luego reconozco que Chartres es muy espectacular. Chartres. Pero a mí me gusta mucho la de León. Luego hay una que me gusta que no es exactamente, no es una catedral de hecho gótica, es una catedral de estilo normando, un poco anterior. Bueno, habitualmente se considera que es Saint-Denis, la iglesia de la Abadía de Saint-Denis, donde están enterrados los reyes de Francia, que es por decirlo de una manera, el antecedente clásico del gótico, que me parece que es de 1137, o sea, es un poco anterior a la época de comienzo del gótico a difundirse por toda Europa. Bueno, Caen es un poco anterior, que es la de Caen. La catedral de Caen es una iglesia normanda de finales del 11, principios del 12. Y la verdad es que es muy sosa en principio, pero a mí me parece una iglesia muy bonita. A ver, Jesús, tu catedral gótica. Bueno, lógicamente la de León, por razones claro, obvias, es cierto. la pulcra leonina, ¿no? Que se llama la de Burgos, me encanta, ¿no? Pero bueno, voy a reseñar dos que me parecen interesantes y además que tienen un cierto hilo común, que es la de Chartres y la de Santiago de Compostela. Y cito un dato, ¿no? Aparte de los muchos que se podrían citar. Bueno, pues en ambas existen 14 canalizaciones artificiales de agua subterránea, ¿eh? Y además fueron realizadas por estos maestros canteros de los que estamos hablando. Bueno, pues esas 14 canalizaciones artificiales de agua convergen en un único punto, que es el que se encuentra en el cruce del transepto de las catedrales, ¿no? Convirtiendo ese punto en uno de los de mayor nivel vibratorio. Bueno, este dato, esta precisión, que hoy podemos saber que esas 14 canalizaciones se hicieron expresamente para que fueran ese punto concreto, para que dieran esa energía total a toda la catedral, y que solo se da en la de Chartres y la de Santiago de Compostela, yo creo que es lo que hace que estas dos catedrales sean mis favoritas. Bueno, yo voy a elegir Burgos, claro, como homenaje también a mi amigo Fray Valentín de la Cruz, que es el mejor guía que puede contar la catedral de Burgos, y luego me voy a quedar con Reims, si me hacéis algo. Sí, muy bonita. Cualquiera de ellas, la verdad que... Me voy a quedar con Reims porque es una maravilla, y bueno, pues ahí proclamamos al estúpido este de Carlos VII. Y fíjate que no hemos hablado de esas constelaciones de Virgo, la constelación de Virgo, donde están implicadas algunas de esas. Sí. Una de ellas es la que tú acabas de decir, la de Reims, otra es la de Chartres, es decir, que algún día hablaremos de eso. Sí, lo de los reflejos de los mapas estelares. El reflejo en la Tierra que tiene en el aire. Además, en la de Reims se puede entrar a caballo. Sí. En realidad, en prácticamente todas. Sí. Es decir, eso, bueno, era poco frecuente. Bueno, pero para la coronación de los reyes... Sí, pero esas cosas quedan siempre muy bien. Sí, quedan muy bien bajo palio. ¿Cómo nos gusta entrar a nosotros, por cierto? Gracias, Carlos. Toma, para ti este martillo. Ya puedes empezar a darle allá. Hasta luego. Gracias, qué gordo es. Y para ti, Jesús, pues te voy a dar este cincel. Sí, bien. Lo que pasa es que no tienes martillo, tienes que darle con la mano. Sí. Bueno, coger el de Carlos. En 200 años acabas.